Los hermanitos, ¿verdad? Que nos vayan a estar viendo por medio de YouTube. Que Dios los bendiga, que Dios edifique sus vidas y que Dios siga trabajando con ellos e insistiendo con ellos como está insistiendo con nosotros, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios está insistiendo con usted? Yo creo que sí. Ahora, eso nos tiene que gritar algo, ¿verdad? Que más que ser importantes somos amados, ¿verdad? Porque yo no quisiera ser tanto más importante que amado, ¿verdad? Por eso es que a Daniel no le dijeron: Daniel, eres muy importante en el cielo. A él le dijeron: Daniel, eres muy amado en el cielo, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos que preferir ser más amados que ser importantes en el cielo, ¿verdad? Muy bien, déjeme buscar mis apuntes acá. Espero tener el libro correcto, que no me lo hayan cambiado. Y usted va allá a 2 Corintios, si no me equivoco. Y ahora le doy 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Cuando usted lo tenga, usted me mira para acá otra vez para yo decirle lo que le iba a decir. Se requiere de obediencia, especialmente cuando nosotros no entendamos las cosas. La mente del Señor, dijo al apóstol Pablo, ¿quién la comprenderá? ¿Sí? Por eso es que mi pastor me enseñaba en una oportunidad y me decía: mira, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, él me decía, hijo, nosotros no tenemos la mente de Cristo. Cristo no piensa como nosotros pensamos. Nosotros no pensamos como Él piensa. En sí, Isaías 55, verso 8 dice: porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos, tus caminos. Ahora, podemos decir, predicando de algo más, podemos decir, sí, tenemos la mente de Cristo, pero la verdad, usted y yo sabemos que la verdad es otra, ¿verdad? Si nosotros la entendemos de esta manera. Ahora, la mente del Señor, ¿quién la puede entender? El Señor dice que cuando Él vio que los fariseos se habían sentado en la cátedra de Moisés, o sea, lo que está diciendo es que ellos se habían aferrado a lo que Dios había dicho por medio de Moisés. Dice que a pesar de que Él había dicho de ellos: sepulcros blanqueados, generación de víboras, les había llamado hipócritas, ¿sí? Un día de estos me senté, porque le voy a enseñar un día de estos algo que hermano Alex, aquellos que han estado viendo las prédicas de hermano Alex, él hablaba acerca de aquellas cosas que nos privan a nosotros de desear la palabra de Dios, como un niño recién nacido anhela la leche pura. Sí, aquellos que oyeron la prédica más me captan un poquito. Y la Biblia dice que nosotros debemos de desear la palabra como un niño recién nacido desea la leche no adulterada. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pedro luego dice: ¿qué puede estorbarnos a nosotros para nosotros desear la palabra como un niño recién nacido ansía la leche? Y él decía que lo primero es la malicia. Por lo tanto, dejando toda malicia, toda envidia, toda hipocresía y toda difamación, etcétera, etcétera. Ahora, empezaba yo a estudiar eso, y usted sabe que a mí me gusta sacar un mensaje, no porque me guste, sino que veo la necesidad de ampliar lo más que podamos el tema. Y luego me puse a recordar, a recordar donde el Señor había mencionado la palabra hipocresía. La palabra hipocresía. Y luego, ¿por qué? Porque nosotros, ¿sabe que la Biblia dice que nosotros a lo amargo le llamamos dulce, y a lo dulce amargo, a lo bueno malo y a lo malo bueno? ¿Sí? Ahora, y nosotros, hay una hipocresía hacia arriba y hay una hipocresía hacia abajo. Nosotros de alguna manera le llamamos hipocresía cuando de alguna manera
podemos ver en el hermano o en la hermana la fidelidad de nuestro amor o de nuestras palabras. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo vengo y me río con hermano Agustín o con hermana Isabel o con hermana Orquídea o con hermana Gaudia o con hermana Julie, pero luego el apóstol Pablo dice, lo bueno que yo quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso resulto haciendo. Entonces, a la misma vez que yo me reí con ellos y compartí, entonces puedo venir y hablar mal de ellos. Y luego le llamamos a eso hipocresía. Déjeme decirle una cosa. Cuando el Señor habló de la hipocresía, no mencionó eso. Porque esa hipocresía es terrenal. Y yo le decía un día de esto, y no podemos ocuparnos de lo terrenal antes de ocuparnos de allá. Ahora, ¿sabe cuándo el Señor mencionó la hipocresía? El Señor dijo, no vengas y le digas a tu hermano, déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo, cuando no te has podido sacar tú la viga que tú tienes en el tuyo. ¿Y sabe qué dijo? Hipócrita. Eso no tiene nada que ver con lo terrenal. Eso tiene que ver con lo celestial. Dice que cuando alguien no entra, pero estorba entrar a otro, esa es hipocresía. Y no tiene nada que ver con nada de la tierra. Pero ¿sabe que nosotros nos enfocamos mucho en la hipocresía terrenal y nos descuidamos de la de arriba? Espéreme, para allá vamos. Pero hay tantos mensajes, hermano, anteriores a eso. Es increíble. Me decía mi hija, préstame un libro, cargo 3 de estos. Préstame un libro. Le digo, no, es que no me gusta que usted se ponga a escribir aún notas suyas en mis libros. Es que hasta cierto punto, y espero yo, que yo no caiga también en el peligro de estar honrando a Dios, consagrando en un libro, pero mi corazón esté lejos de él. Sí, bueno. ¿Sabe que el Señor, ¿cuándo fue que el Señor dijo eso? Cuando pelearon con el Señor y con los apóstoles porque no se lavaban las manos antes de comer. Y el Señor dijo, creo que ahí dijo también hipócritas. Pero el Señor, ahí no. Pero el Señor dijo, este pueblo de labios me honra. ¿Sabe cuándo es que uno honra de labios al Señor? Cuando uno, por ejemplo, dice, este lapicero es solamente para escribir cosas de Dios. Pero luego nuestro caminar o nuestro comportarnos afuera es totalmente diferente. Se está honrando a Dios con los labios, pero el corazón está lejos de él. Entonces yo le decía a mi hija, mis libros no, porque ella hace dibujitos ahí, luego yo tengo que arrancar las hojas. Entonces me gusta que cuando yo agarro un libro, a mí me gusta solamente escribir cosas, fíjense, y eso uno lo va madurando, porque yo antes estaba leyendo y alguien me llamaba y pedía el número de teléfono, escribía el número de teléfono en el libro de notas. Y cualquier tontera escribía yo en mi libro de notas. Y el Señor me hizo ver que no era bueno. No era bueno. Entonces me dijo, agarra un libro en el que vas a escribir los números de teléfono o escribítelos en la palma de la mano. Pero no los escribas donde estás haciendo. Hay personas que en la Biblia escriben números de teléfono, direcciones. Eso no es bueno. Pero eso uno lo va madurando. ¿Ok? Ahora, el Señor dice que cuando Él vio que los fariseos se habían sentado en la cátedra de Moisés, dice que Él, a pesar de todo lo que Él había dicho, generación de víboras, hijos del diablo, sepulcros blanqueados, pero Él vio que se habían agarrado de lo dicho de Moisés por Dios. Dice que se volvió a la multitud y les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen.
Esa es sabiduría. Esa es obediencia. Cuando uno, hermano, porque a uno le cuesta. A uno como oyente le cuesta cuando lo que a uno le están diciendo contradice con lo que la persona está viviendo. Amén. Pero la Biblia dice que no tenemos que hacer eso. Porque los fariseos actuaban mal, pero todo lo que decían, lo decían correctamente. A eso se debe a lo que Pablo dijo, que teníamos que poner la mirada en el tesoro, no en el barro. Porque el Señor dice que se dirigió a la multitud. Y él sabía que lo que ellos decían contradecía lo que ellos hacían. Entonces dijo, hagan como ellos dicen. Solo que para que ustedes no sean como ellos, no hagan lo que ellos hacen, pero sí hagan lo que ellos dicen. Eso se llama sabiduría o obediencia. Señor, no lo acepto. Estoy en contra, o me predica lo que vive, o yo no lo acepto. Esa no es sabiduría de Dios. No, si usted lo que le dicen es correcto, aunque el que se lo está diciendo no esté viviendo correctamente, usted cómase. Porque es de Dios. ¿Ok? Uno solamente es barro. Ahora, por eso le decía yo, porque vamos a terminar lo que hablamos un día de estos acerca del barro, ¿verdad? Pero hoy le decía yo, cuando hablamos de Corintios, hay todas esas cosas que leímos, pueden venirle a decir a una persona, pero ¿cómo puede ser ministro de Dios si mire, le llueve sobre mojado y definitivamente está en pecado, tiene que estar, o viviendo una vida desordenada, porque es que a nadie le va como le va a y Pablo? Hermano, es que cuando uno se pone a leer la vida de Pablo, es tremendo. Es que mire, por eso es que le prediqué yo un día de estos, que nosotros tenemos que tener firmeza en lo que nosotros hemos creído. Porque el diablo, cuando nosotros estemos viviendo cosas contrarias a lo que la palabra dice o a lo que nosotros cantamos, por ejemplo, nosotros cantamos, mayor es el que está conmigo, pero ya el diablo te lleva ya casi hasta abajo. Un golpe más y te noquea. Pero ¿qué haces cuando estás cantando eso, pero lo que estás viviendo es contrario? Hermano, cuando a Pablo lo azotaban 39 veces, después, mire, ¿usted cree que el diablo no le hablaba y le decía, y que ministro de Dios? ¿No será que te equivocaste? Hermano, eso es tremendo. Bueno, ahora, pero todo eso lo hemos predicado, todo eso lo hemos hablado acá. Si usted no ha estado, pues bueno, ya usted le dará cuentas a Dios. Si usted estuvo pero no estuvo, también le dará cuentas a Dios. ¿Qué sé yo, hermano? Si usted estuvo pero se le olvidó, qué sé yo, cualquiera la cosa, lo que sé, que ya lo hemos hablado. ¿Se acuerda cuando hablamos del Salmo 73? Asaf era un hombre dedicado a mantener su corazón limpio. Pero dice Asaf, pero todos los días soy azotado. Hermano, ¿cómo se hace? Cuando uno está fielmente purificando su corazón, viviendo de la mejor manera como uno pueda vivir. Y dijo Asaf, y cada mañana soy azotado. Y claro, por él no estar firme en lo que había creído, dice Asaf, mis pies estuvieron a punto de resbalar. Por eso es que cuando el diablo le hablaba a Pablo una vez más y le decía, mira, lo que dices que eres, contradices a lo que te sucede. Y Pablo, yo estoy seguro que ahí fue donde Pablo dijo, pero yo sé a quién le creí. Yo sé a quién le creí. Es tremendo eso. Ahora, fíjense, pues entonces tenemos nosotros que seguir hablando porque es importante. Yo hablaba con Moisés y aún, bueno, yo no sé si va a predicar eso un día de esto Moisés, pero hablaba con él y le decía, mire, nosotros tenemos que llevar a la gente
hacerle entender que hasta cierto punto no es quien nos predica o con qué elocuencia nos prediquen. Hasta cierto punto tiene que ver con la magnitud de la necesidad que esa persona tiene de Dios. O sea, le decía yo a él, antes de tú enseñarle a la gente que te tiene que oír, que te tiene que recibir, que te tiene que aceptar, tienes que enseñarle a la gente. Tienes que enseñarle a la gente que su necesidad de Dios tiene que llegar a un clímax. Porque mientras la necesidad de Dios no llega a un clímax, hermano, óigame, es por demás. Por eso es, usted puede ver la necesidad que había en Cornelio, no, en el de Pedro. ¿Cornelio? ¿Cómo se llama el del capítulo 3? ¿El del cojo? No, el capítulo 3 de Juan, el que llegó a Jesús de noche, Nicodemo. Es que yo los confundo. Usted se imagina la magnitud de la necesidad de Dios en Cornelio, para que Pedro le haya predicado lo más 5 minutos. Hermano, para que Pedro le haya predicado 5 minutos y esa gente estuviera con un corazón tan abierto que Dios dijo, dejemos de darle la palabra y démosle mejor el Espíritu Santo. Aleluya. ¡Ah! Hermano, entonces note que no es hasta cierto punto quién le predica a uno, no, es la dimensión de la necesidad de uno. Gloria a Dios. Entonces le decía Iván, antes de enseñarle a toda la gente que te tiene que oír, enséñale que tiene que llegar al clímax de la necesidad de Dios. Porque mientras no haya necesidad, mire, cuando una persona está necesitada de Dios, hasta un burro le puede hablar. Hermano, y usted ve eso en toda la Biblia. En toda la Biblia. Hermano, usted se imagina los judíos piadosos. ¿Recuerda Pentecostés? ¿Pentecostés? Dice que había, oiga, solo que ellos dicen eran judíos piadosos. Pero hermano, ¿hasta dónde estaba la necesidad de Dios en ellos? Es que yo quiero que usted se meta en ese cuadro. ¿Hasta dónde estaba la necesidad de Dios en esta gente? Que todo lo que tuvieron que oír fue un estruendo. Tronó el cielo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? No, vayamos allá fue donde tronó. Y salieron corriendo a donde había tronado, en el aposento alto. Hermano, gentes de 15 naciones, aproximadamente, si no me equivoco, 5,000. ¿Cuántos fueron los que se convirtieron esa vez? 5,000, por ahí sí creo que fue. En una fue 5,000 y en otra 3,000. Ahora, pero pongamos 3,000. 3,000. Oiga, se juntaron y empezaron a criticar a los apóstoles. Estos están borrachos. Eso empujó a Pedro a predicar. Entonces no le huye a la crítica. La crítica es el arrancón, es el empujón de uno para no predicar. Dice que los criticaron, estos borrachos están. Y dijo Pablo, ni modo, me tengo que levantar a aclararle que nosotros no están borrachos. Miren, hermanos, dijo, no, esto no es tan borracho porque apenas son las 9 de la mañana. Esto fue y comenzó. ¿Usted alguna vez ha estado con un nudo en la garganta? Cuando Pedro comenzó a hablar y esa gente estaba con un nudo en la garganta. Y les dijo, miren, esto fue lo que fue profetizado por el profeta Joel, que en los últimos tiempos derramaría el Señor del Espíritu Santo y que no sé qué, que no sé cuánto, y siguió hablando. Y le gritaron a Pedro, le dijeron, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Hermano, ¿hasta dónde estaba esa gente en su necesidad de Dios? Porque mientras una persona no esté necesitada de Dios, usted le puede poner el predicador más elocuente y más pilas para predicar.
Dice la Biblia que para el que está hambriento, eso es para el necesitado. Para el hambriento, hasta lo amargo es dulce. ¿Y qué es amargo? En una prédica, ¿qué sería amargo para usted? Moisés, ¿qué sería amargo para ti? Hermano de Garita, ¿qué sería amargo para usted? En una predicación. En una predicación. Pues sí que a veces venga una palabra fuerte para redarguir. ¿Sabe qué? Exacto. ¿Sabe qué sería amargo para mí? Un regaño. Una ofensa. ¿Cómo estaba la gente? Usted sabe que cuando Juan el Bautista apareció, después de 400 años de no oír palabra, salieron a oír a un tremendo profeta. ¿Y cómo lo recibía Juan? Pero es que, hermano, después de 400 años no oír palabra de Dios, ¿qué importa que te digan, pase adelante, generación de víboras? Algo amargo sería algo que incomoda. Pero dice que para el que está hambriento, hasta eso amargo, dele, pastor. Pero para el que no tiene hambre, le pueden poner la comida más deleitosa enfrente. Papayito y mamayita linda, dígale a Dios que le trabaje su necesidad de Dios en usted. Please, por favor, pídale a Dios en los 10 segunditos que ora, que le trabaje la necesidad de Dios en usted. Porque para el necesitado, hasta el insulto. Es dulce. Correcto. Ahora, entremos pues. Segunda de Corintios, ¿verdad? A mí me quedan 25 minutitos. Pero ya estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿O no? Sí, ya estamos aprendiendo. Sí. Ahora, dice la Escritura, verso 6, segunda de Corintios 4:6. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, y esa luz es Cristo. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones, está hablando Pablo como un ministro, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Ahora, Pablo le llama a ese tesoro luz. Dice, pero tenemos este tesoro, y vaya si Cristo no es tesoro, ¿verdad? Nosotros a nuestros hijos les decimos, hermano, tesoro. Está bien, Dios lo acepta. Dios lo acepta. Solo que nos debemos de guardar de una cosa, porque lo que pasa es que con nosotros nos va mal, porque donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero vaya si Él no es un tesoro, ¿verdad? ¿Sí? Él es el tesoro. Hermano, yo creo que hasta chiquito le queda el nombre de tesoro. Pequeñito. Porque Él es mucho más que un tesoro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Oiga, en vasos de barro. Y hay una razón. La razón es para que la extraordinaria grandeza del poder, porque esa luz tiene que actuar poderosamente en nosotros. Hermanos, la palabra tiene que actuar poderosamente en nosotros. Si la palabra de Dios no actúa poderosamente en nosotros, hermanos, vamos a estar faltos. Entonces, oiga lo que dice, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de los hombres. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay una razón. Creo yo que el Señor, por ejemplo, a mí me ha hecho ver eso. Por alguna razón,
me ha hecho ver eso. Pero es que hasta cierto punto yo he entendido que el aguijón de Pablo, hasta cierto punto que he creído yo que era una debilidad en la que él caía. Algunos creen que a Pablo le daba epilepsia y que un hombre tan elocuente, un hombre tan bien hablado, hermano, a media prédica estaba con ataques. No sé, pero mi punto de vista es que él padecía de una debilidad. Porque déjeme decirle, cuando uno es usado por Dios, y ese haber sido usado por Dios, de alguna manera, por mucho que lo quiera impedir, uno no puede, empieza uno a levantar el pecho. En su misericordia, Dios permite debilidades en uno. Pensamientos morbosos. Uno, por ejemplo, pudo haber terminado una prédica y fue usado por Dios y puede ser que vio mal a una hermana. Y si uno es sencillo, humilde, a uno le duele haberle fallado. ¿Sabe que yo he llegado a entender que cuando el Señor me ha usado y luego en el instante, quizás por razón porque a veces es inevitable, y he caído en una debilidad, yo prefiero mejor que me den una bofetada, pero no haberle fallado a Dios como le fallé. Entonces Pablo dice que le fue dado un aguijón en la carne para que lo bofeteara. Algunos creen que literalmente un demonio venía y ¡pau! A Pablo, ¿verdad? Pero déjeme decirle, yo no sé la experiencia, hermano Garito. Cada uno creo que tenemos nuestra experiencia, pero yo muchas veces he preferido que mejor alguien me viniera, pero que me tronara, hermano. No empuñaba, bofetadas así, trompadas el puño, no, bofetadas. Pero yo he deseado mejor una bofetada que fallarle a Dios, como muchas veces le fallamos. Hermano Garito, prefiriera uno más eso. Ahora, pero fíjense, pues entonces, tenemos el reto de Dios, porque es un reto, poner los ojos más, y bendito Dios, Dios nos ha venido diciendo en la profecía: ¿hasta cuándo vas a estar viendo al hombre? ¿Hasta cuándo vas a estar viendo al hombre? Hasta ahí es una cancioncita que el Señor nos ha venido cantando. Ahora, por eso es que yo leyendo la palabra empecé a notar esas cosas, o sea, cómo definitivamente por poner mal los ojos en el barro nos podemos perder el tesoro. Por supuesto, esto no nos da autoridad en ningún sentido de que hay que predicar lo correcto, pero hay que vivir mal. No. Hay que predicar lo correcto, pero entonces vivamos desordenados porque el pueblo tiene que aceptar más el tesoro que el barro. Momentito. Esto no nos da autoridad a nosotros para hacer lo malo, porque el pueblo de todas maneras que se come el tesoro, no al barro, ¿verdad? No, la Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sabe, hermano? Yo he oído cristianos y hasta cierto punto está bien, pero en el sentido en el que lo dicen, ya uno entiende que está mal. Pero hay gente que dice: a mí lo que piense otro me resbala. Yo he oído esa expresión. Momentito. No. Hasta cierto punto, ¿verdad? Porque Pablo dice, yo poco tengo el ser juzgado por vosotros como iglesia o por tribunal humano. Porque ni aún yo mismo me juzgo. Claro, él sí se atrevió a decir: porque yo no estoy consciente de algo, que haya hecho algo malo. Hermano, yo no puedo decir eso.
Pero luego Pablo dice, pero no porque no esté consciente de algo malo que hice, no por eso estoy sin culpa. No, yo soy culpable, dijo Pablo. Pero a mí el que me justifica es el Señor. Entonces, es verdad, lo malo es la manera como uno lo dice. Porque yo lo he oído, mira pastor, a mí lo que la gente diga me resbala, solo ese hecho. Ahí está mal. Pablo no lo dijo así. Pablo no lo dijo en esa actitud. No. Lo que yo digo es que si aún Pablo dijo, lo bueno que quiero hacer no hago, lo malo que no quiero hacer, eso resulta haciendo. Si aún a él le sucedía eso, si aún a él lo rechazaban como apóstol por cosas que veían en él, hermanos, si él tuvo que salir en su defensa, porque dice que lo menospreciaban, porque de alguna manera le confundían a Pablo el amor con las hermanas. Hermano, ahí cargaba cerca a Trifena y a Trifosa. Ahí cargaba a esas dos mujeres, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Por ahí dice, a Chloe, pero hay dos ahí. Aquila y a Priscila. No, Aquila y Priscila eran una pareja. Aquila era el esposo, Priscila era la mujer. No, pero hay dos mujeres ahí. Donde dice, te encargo, compañero mío, que ayudes a estas mujeres que han combatido conmigo en el evangelio. Hermano, ¿acaso no sé yo que a uno le echan mujeres a uno? ¿Por qué andan con uno? Pregúntemelo a mí. Cuando estos muchachos estén tropezando porque por causa de que algunas hermanitas se anden pegados a él y yendo a los discipulados y anden hablando, no se sorprendan de eso. Vengan conmigo, pregúntenme cómo se sale de ahí. ¿Cuál es la actitud que se tiene que tener? Aunque yo metí las patas. O sea, yo hablé cuando no tenía que hablar. Yo me defendí cuando no me tenía que defender. ¿Y sabe qué dijeron? Por hablador. Entonces, si no hizo nada, ¿por qué se anda defendiendo? Dije, ¿dónde me voy a quedar callado? Sí. Hubo un tiempo, lo digo con libertad, pero hubo un tiempo en el que, hermano, yo fui ¿cuánto tiempo fui a West Virginia? Casi todos los sábados. Un año entero, todos los sábados, a West Virginia. Y hermana Luz iba conmigo. Lucy, esposa de hermano Antonio. Y bueno, hermano, el pastor anda de amores con hermana Luz. Sí, pues. Si el Señor dijo, si con el árbol verde, ¿a quién le echan a Cristo? Según el código de Da Vinci. A la Magdalena. Y si con el árbol verde hicieron eso, dijo Cristo, ¿qué no van a hacer contigo, la rama seca? No se defiendan, no hablen, no cometan el error que yo cometí. Y como yo hablaba, y hasta una reunión me hice, junté a las hermanas, hermano, qué errores. Se está defendiendo lo que con el río Suárez. Por ahí están. Dice, te ruego, compañero mío, que ayudes a estas mujeres que combatieron conmigo. Lea la Biblia, ahí lo va a encontrar. Son todos ahí. ¿Lo tiene por ahí, hermano Carito? No, creo que está en Timoteo, creo. Timoteo no, es uno de los pastores, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Por ahí está. Pero pues sigamos acá, porque me quedan 15 minutos de nada más entrar al mensaje. Ok, muy bien. Vayamos a Marcos capítulo 6. Ya lo busca usted lo busca, por ahí está. Dice que te ruego, compañero, que ayudes a estas mujeres que han combatido conmigo. En el ministerio, o Tito,
¿Quién le dije? Ay, hermano, si yo, mire, yo buscando Filipenses, dando nombre, Marcos. Marcos 6, por favor. No tiene sueño todavía, ¿verdad? No, muy bien. Marcos 6. Aunque si quiere que le predique 3 horas, le vuelvo a predicar 3 horas. Marcos capítulo número 6, versículo número 1. Él se marchó de allí. Capítulo 6, verso 1, está hablando del Señor. Él se marchó de allí y llegó a su pueblo. Oiga eso, llegó a su pueblo. El pueblo que le conocía su barro. Oiga eso. Y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que le escuchaban se asombraban, diciendo, oiga eso, muchos que le escuchaban se asombraban. Ahora, ¿de qué se asombraban? De la unción que cargaba, de la gracia de Dios que cargaba, el poder con el que hablaba la palabra, la autoridad con la que hablaba la palabra. Y oiga, y en vez de comerse eso, en vez de ser bendecido por el poder, por la gracia, por la unción, por la autoridad con la que predicaba la palabra, todo eso lo echaron a la basura por la siguiente frase. Oiga eso. Y se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo este tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dado? Y estos milagros que hace con su mano. Oiga lo que decía, hermano. Si algo es de Dios, ¿y a usted qué le importa dónde agarró el otro qué? ¿Ah? O sea, ¿por qué me voy a poner yo a cuestionar, por ejemplo, si hermano Alex viniera con un hermanito y predicara tremendamente, hermano, así como Apolos? Apolos dice que era poderoso en la palabra. Predicar así como Apolos. Y que nosotros nos pongamos a decir, bueno, ¿y dónde se graduó eso? ¿Y dónde aprendió? ¿Y a mí qué me importa dónde lo aprendió? No, yo tengo que... Si yo sé que eso es de Dios, a mí me toca el corazón. Hay testimonio de que es palabra de Dios. Hermano, ¿y yo por qué tengo que andar pensando dónde lo aprendió? ¿Eso qué? Que le dé cuentas a Dios y que Dios está dando testimonio de eso. Ahora, mire, viendo el tesoro más que el barro. Mire lo que ellos se perdieron. Dice que se admiraron. Hermano, mire. Yo no sé si alguien de los que está acá se ha admirado, por ejemplo, cómo predico yo. No diga nadie. Pero oiga, dice que se quedaban admirados de cómo predicaba. Hermano, oiga, y echar eso a la basura solo por estar preguntando, bueno, si a este lo conocemos. Este nació acá con nosotros. Si es la misma chusma, de la misma aldea. Decía hermano Alex, se tenía el testimonio de que no era hijo de José. Se tenía hasta el testimonio de que era hijo de fornicación. Si los judíos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, solo les faltó a los ingratos, hermano, decir, tú sí. Pero usted y yo sabemos de que no nació de fornicación. Nació por voluntad de Dios. Aleluya. Denle una ofrenda de aplausos a él. Y dejemos a esos torcidos, ¿verdad? Que ya están muertos, que sigan torcidos muertos. Pastor, ese de Filipenses 4:3. Léamelo, papito, por favor. Dice, el 2 dice, ruego a Evodia y a Sintique. Oiga, ruego a Evodia y a Sintique. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, oiga, mire qué mujeres esas, hermano. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también. ¿Que combatieron? ¿Qué, perdón? Que combatieron, dice compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Juntamente conmigo en el Evangelio. Y oiga, tan especiales eran las hermanas, no lograron poner de acuerdo. Hermano, yo por eso que no me sorprende, hermano. Que me diga, hermana, que sea una gran mujer, hermana Orquídea, con hermana Isabel. Tremenda mujer.
Evodia y Síntica? ¿Quién niega lo que Evodia y Síntica eran en el ministerio de Pablo? Hermano, ¿quién niega eso? Es que no lograron poner de acuerdo. Y todavía dice que, hermano, ¿cuántas veces el apóstol Pablo les habrá dicho a esas dos tremendas mujeres: Evodia, ponte de acuerdo con Síntica, hombre? Ponete de acuerdo con Síntica, ¿verdad? Ponete de acuerdo con Evodia. ¿Cuántas veces se lo diría personalmente? Pregúntese usted. ¿Cuántas veces se lo diría personalmente? Todavía tiene la necesidad de mencionar sus nombres en cara. Es que eran especiales. Eran especiales. Yo por eso, como le digo, es que miren, no hay cosa más bonita que Dios le enseña a uno. Hay hasta uno, Señor, ¿qué hago? Pues, lee la Biblia. Este vos dice, hay hasta trifena y trifosa. Es que sabe la Biblia, hermano, uno tranquilo, y a uno le dice: pastor, y usted no se preocupe. La Biblia dice que así es. Oiga, dice que siguieron diciendo. Oiga lo que tenía. Dice que llegó él. ¿Dónde obtuvo tales cosas? ¿Qué cosas serían, hermano? ¿Qué cosas serían? ¿Dónde obtuvo Número 2. ¿Y cuál es esta sabiduría? Mire con qué paquetones llegó, hermano. ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dado? 3. Y estos milagros que hace con sus manos. 3 cosas tremendas llevó el barro. Y miren lo que echó a perder esas 3 cosas preciosas. No es el carpintero. Oiga eso. No es el carpintero. Claro, el Señor tenía de nombre el carpintero. ¿Qué nombre tendrá yo, hermano? ¿Qué nombre tendrá Margarito? ¿Qué nombre tendrá Moisés? ¿Qué nombre tendrá Antonio? ¿Qué no es el conflictivo? ¿Qué no es qué sé yo? ¿Qué no es ese regalado? Yo no sé. ¿Cuál es el nombre de Jesús? ¿No es el carpintero? ¿No es el carpintero? El hijo de María, que no podían decir el hijo de José, porque no era José, según ellos. Y no era José. Hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. Un día mi hermana por poco me mata, porque yo le dije que Jesús había tenido hermano. ¿Cómo vas a decir semejante cosa? Es que esa Biblia de ustedes. Tráeme la tuya, le dije. Y como también la Biblia católica tiene Marcos. ¿Y era católica? Tráeme tu Biblia. Se asustó. Me la trajo. Lee. Cada palabra que leía abría más la boca. Es que si no leemos, hermano. Si no leemos. Otro día le dije yo: deja de estar poniendo bajo el árbol a los reyes del oriente, bajo el árbol, en el pesebre. Los reyes magos no llegaron al pesebre, llegaron a la casa cuando Jesús tenía 2 años, no cuando Jesús era un recién nacido. ¿Cómo va a ser que? Tráeme la Biblia. Tienes que cambiar eso. No lo pongas debajo del árbol. Hacerle una casa y lo pones en la casa. Porque si no leemos, hermano, es que a veces peleamos, hermano, y ni la Biblia hemos leído.
Mire, ni Judas nos hemos atrevido a leer, que solamente tiene. Va pues, ni tercera de Juan. Que creo que tercera de Juan, no sé si tiene 18 versículos nada más. No, hombre, no hagamos eso. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Hermano de Jacobo. Miren cómo se llamó el hermano del Señor, Jacobo. Otro se llamó José. Otro, oiga hermano, a otro Judas le pusieron. Y otro Simón. Y oiga, tenía hermanas. Él fue cuñado. Cuñado, le decía. Cuando andaba ahí. Tenía hermanas. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. ¿Sabe que en el contexto dice? Y no pudo hacer ahí muchos milagros. ¿Sabe por qué? Porque vieron más al varo que al tesoro que llevaba el varo. ¿Sabe qué me decía el Señor ahí? Que nos pongamos a trabajar, miremos a ver qué hacemos. Para que nadie se vaya a quedar este retiro que viene por causa de cosas económicas. Trabajemos. Ya Milton me decía, pastor, quiero rifar un teléfono por si realmente alguien no alcanza o no tiene, para que no se quede con el deseo de ir al retiro. Ahí en el piano me decía el Señor, me dijo, mira, hay que trabajar porque yo no quiero que nadie se vaya a quedar por asuntos económicos. Y si usted puede, hermano, aportarle a alguien de su bolsa para su retiro. En sí, mañana me recuerda, hermano Garito, esté yo acá o no esté, mañana tenemos la necesidad de recoger una ofrenda. ¿Ok? Muy bien. Vayamos a Lucas. Lucas 4. Usted ya entendió el mensaje, ¿verdad? ¿Verdad que si yo ya no le leyera más, usted ya entendió el mensaje? Espero que sí. Sí. Usted lo va a leer. Póngase a leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Ok? Ahí usted va a ver eso. Muy bien. Lucas 4. Dice acá. Y todos hablaban bien de él. 4:22. Y todos hablaban bien de él. Y se maravillaban. Oiga eso. De las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Pero ahí está la mosca, hermano, en el plato. Oiga eso. Volvamos a leer el 22. Y todos hablaban bien de él. ¿Cómo puede ser que a la misma vez que todos hablen bien de un predicador, hermano, a la misma vez todos rechacen a ese predicador? Qué raro, ¿verdad? Es que realmente somos raros, hermano. Solo Dios nos entiende. Oiga eso. Y se maravillaban de las palabras de gracia. Y todos hablaban bien, dice, de él. Y se maravillaban de las palabras llenas de gracias que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Como quien dice, yo dudo, yo sospecho, yo rechazo esa palabra, yo rechazo eso que ese hombre anda esparciendo. Es que no es este el hijo de José. Hermano, ¿y a mí qué me importa quién fue el papá de hermano Alex? Que aparentemente, ¿qué le digo? Él mismo testifica. O no quiero hablar yo, le voy a hablar de mi papá. ¿Por qué le tiene que importar? ¿Por qué va a cuestionar la buena palabra a usted? ¿Por qué va a hacer a un lado lo maravillado que usted pueda estar de la palabra que yo le predico? Solamente porque usted conoció que mi papá fue un borracho. Y yo se lo he testificado acá. Borracho de 7 días a la semana. Dice que ellos decían, dice que todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Pero oiga, pero decía, pues eso es el hijo de José. Hermano, ¿por qué tiene que pagar uno por otro? ¿Por qué voy a tener yo que pagar por lo que mi papá fue? No se puede. Ahora, oiga lo que dice, ¿no es este el hijo de José?
Mire cómo miraban más el barro, ¿verdad? Entonces él les dijo, sin duda, me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto querían decir, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Hermano, yo les hubiera dicho, ¿y cómo quieren que yo haga lo que hice en Capernaum? Si aquí a lo único que les falta a ustedes son cachos. Sí, hermano. Es que en Capernaum lo recibían. En Capernaum no lo cuestionaban. En Capernaum no estaban interesados quién había sido el papá. Si era hijo de José o no, si era hijo de María, si tenía hermano o no tenía hermano. En Capernaum no les importaba eso, claro. Que tampoco aprovecharon todos los milagros que hizo, ¿verdad? Porque dice que ahí fue donde más hizo milagros, a tal punto que un día llegó a decir, y tú, Capernaum, que por causa de lo que yo hice en ti, fuiste elevada hasta el cielo. Oiga eso. Y tú, Capernaum, que fuiste elevada hasta el cielo. Hasta el Hades te voy a bajar. Porque si las obras que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra. Oh, hermano. Pero, oiga lo que hacían, viendo al barro más que al tesoro. Le vuelvo a repetir, esto no nos da derecho, autoridad, permiso, lo que usted quiera a ninguno de los que predicamos de andar mal. Pero yo sé que no hay hombre que no peque, que no hay hombre que no sea afligido. Y no podemos nosotros pensar que por causa de estar siendo afligido, Dios no está conmigo. Tremendos errores. Ahora, Lucas le dije, ¿verdad? Déjeme ver. Vayamos a Juan 6. Hay otros textos ahí. Anote ahí Mateo 13:54. Pero vayamos a Juan porque el tiempo ha avanzado. Juan. ¿Usted le cantó a Dios hoy? ¿Sí? ¿De veras? Aleluya. Creo que usted le ha cantado a Dios esos coritos, ¿verdad? Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Amén. Que nos ayude a que nosotros no le demos nuestro amor a nadie más, ¿verdad? ¿Sabe que cuando yo le canto esos coritos en la casa le digo eso al Señor? Ayúdame. Porque tan fácil que es darle el amor a otro, hermano. Tan fácil. Ya sea a otro Dios o a alguien terrenal. ¿Sí, pues? Yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a que yo no le dé mi amor a nadie más. Y si ya se lo di, Señor, pues volveme a jalar, ¿verdad? San Juan o Juan 6:35. Déjeme ver. No, es. Sí, leamos el 35. ¿Alguien léame el 35, por favor? Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Oiga pues, pregunto, ¿cuántos han venido a Cristo? ¿Cuántos le creen a Cristo? Oiga lo que dice, el que a mí viene no tendrá hambre. Entonces se da cuenta que no basta con haber venido a Cristo. El que a mí viene no tendrá hambre. Ahora le voy a hacer otra pregunta para contestarle la mente la segunda. ¿Cuántos han tenido sed? ¿Ah? Entonces, ¿ha creído usted o no ha creído?
Porque la Biblia dice, el que a mí viene no tiene hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed. Claro, no se asuste. Lo que está diciendo es que no hemos creído como Él espera que nosotros creamos. Claro, Él nos ha dado de beber. ¿Cuántos han bebido de Él? Nos ha dado. Sí, pero no han habido a veces que en el Evangelio usted está que ya se ahoga o ya se muere de tan reseco que está. ¿O me va a decir que no? Si se le nota cómo canta. Sí. Y estoy hablando ya con los iniciados. No estoy hablando con las personas nuevas. No estoy hablando con los que ya son evangélicos de años. Y cantamos. Mi corazón contento está. Mi corazón contento está. Porque el Señor me va a decir que no está reseco. Vaya a ver a quién engaña, pero no a mí. Mucho menos a Dios. El que a mí viene no tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Leamos el 41. El 41. Dice acá. Por eso los judíos murmuraban de él, porque decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Y yo le pregunto, ¿él fue o no? ¿Él es o no? Ah, pero mire, ese precioso pan. Pero mire el pero, pues, mire la mosca ahí echando a perder el buen perfume, ¿verdad? Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Oiga eso. Mire, hermano, mire con qué echaron a perder el pan. Yo le pregunto, ¿era precioso ese pan? No era. ¿Es precioso ese pan? Amén. Porque ese pan no ha dejado de estar con nosotros. Amén, gloria a Dios. Ese pan puede ser que sea la palabra que yo les pueda estar predicando. Pero usted puede decir, ¿y no es este el hermano? ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre? Oiga, hermano, le vuelvo a decir, ¿y a mí qué me importa cómo vivió el papá y la mamá, hermano? Oiga. Y no se ofenden, lo que estoy diciendo es, yo no puedo desechar su palabra porque ellos hayan vivido desordenadamente. No sé cómo hayan vivido el papá y la mamá de Moisés, hermano, no lo sé. No, a mí me importa quién es el hoy. Y más quién es el hoy, lo que pueda predicar. El evangelio es para sabios. Y sabios es, echan mano más del tesoro que del pan. Hermano, eso es ser sabio. La Biblia dice andar como sabios. Hermano, un sabio es aquel que logra separar las cosas. Logra separar las cosas. Logra separar las cosas. Este tesoro está feo, el barro anda mal, pero el tesoro sigue bien, pero el barro, hermano. Habemos unos que puede ser que estemos predicando, y digo habemos, no incluyendo a los hermanitos, incluyéndome a mí y a otros que predican el evangelio, pero habemos algunos que puede ser que no se nos ve la lepra porque andamos hasta arriba, pero seguimos peleando la batalla. ¿Usted se imagina nada más? No era un soldadito, era el general. ¿Y qué le cubría la lepra? Su buen traje que cargaba. Pero la realidad era otra. ¿Dejó de ser general? ¿Dejó de ser un buen guerrero? No. Es que la realidad es otra. Pero no por eso nosotros dejamos de predicar. Pablo dice, creí, por lo tanto hablé.
Creí, por lo tanto hablé. Eso quiere decir que Dios dijo, yo te voy a auxiliar, yo te voy a limpiar. Tú solamente sigue, yo te voy a limpiar, te voy a componer. Ahora la Biblia dice, creí, por lo tanto hablé. Hermanito, viendo el tesoro, más que el mal. Seamos sabios y aceptémosle a Dios los retos que Dios nos hace. Que ya Dios, hermano, claro, si va a haber necesidad, que nos lo siga gritando Dios. Yo ya no sé si lo voy a predicar, saber hasta cuándo le voy a volver a tocar el tema otra vez. Pero hermano, pero si Dios ve la necesidad, aunque bueno fuera, que Dios dijera, pueblo mío, obedeciste a la palabra, te has agarrado de lo mío, te has agarrado de lo mío, has puesto tu mirada en mí, no en el hombre. Te felicito por haberme obedecido. ¿No quisiera estar que Dios hablara así? Claro que sí. Procuremos eso. Procuremos eso. Tenemos un tremendo reto de parte de Dios. Le damos una ofrenda de aplausos al Señor. Apláudale a Él. Gloria al Señor, ¿verdad? Muy bien, póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Gloria a su nombre. Aleluya. Póngase de pie, le vamos a dar gracias a Dios. Aleluya. Lea la Biblia, hermano, por la que usted paga, ¿ok? No pague por gusto, léala. Léala. Para eso usted compra sus Biblias. Levantemos nuestras manos, le vamos a dar gracias al Señor. Le vamos a decir que hemos estado escuchando. No sé si prestando atención, pero hemos estado escuchando, dígale, lo que Él nos ha estado hablando a nosotros. ¿Sí? Levante su mano, no espere la música usted, no espere el sonar del piano, sino que sea su corazón realmente el que suene mejor que el piano. Dígale a Dios, Señor, yo te he estado escuchando. He estado escuchando cuando nos has hablado por medio de tu Espíritu y nos has exhortado, nos has dicho que tenemos que poner más la mirada en ti que en el hombre. Señor, ayúdanos, dile, ayúdanos, porque aún nuestra naturaleza pecaminosa nos empuja a nosotros a poner la mirada en el barro más que en el tesoro que tú pusiste dentro del barro. Dile, ayúdame, dile, a ser sabio, porque esto es individual, hermano, esto es individual. Dile, Señor, ayúdame a ser sabio, ayúdame a obedecerte, porque cuando yo no entienda, porque al yo no entender y al yo no aceptar, porque alguien que me predique a mí está viviendo lo contrario a lo que predica. Señor, dile, ayúdame. Cuando yo no entienda eso, cuando yo no acepte eso, dile, ayúdame a entender que no es el barro el que yo tengo que abrazar. Claro, Dios tampoco te pone a que golpees el barro. No. Dios se encargará de golpear al barro, de deshacer el barro, si Dios lo necesita deshacer. Pero tú no hagas nada contra el barro. Pero sí echa mano del tesoro. Cómete la palabra. Agárrate de la palabra. Que las palabras de gracia que puedan salir, hermano, de la boca de un hombre por medio del Espíritu, agárralas. La sabiduría, esas cosas preciosas, hermano, todo aquello, déjame decirte, todo aquello que Cristo cargaba, eso lo ha depositado en los ministros de Él en estos tiempos, y siempre en todos los tiempos Él lo ha hecho. Pero déjame decirte, no hay que desechar nada. Oiga, Israel dice que podía ver lo precioso, las palabras asombrosas, maravillosas, llenas de gracia que salían, las maravillas, los milagros y todo lo que él andaba haciendo. Israel lo veía, estaba ante los ojos de ellos, pero a la misma vez, qué error el que cometían, viendo al barro más que el tesoro que Dios había puesto en el barro. Así le puede acontecer al pueblo de Dios hoy en día. Puede poner más la mirada en el barro
que en el tesoro que está dentro del barro. La Biblia dice, esa luz que tiene que actuar con poder en tu vida, esa luz que tiene que actuar poderosamente en ti, esa luz es Cristo. Ese tesoro que está dentro del barro es Cristo. Por eso es que mira a Cristo, mira a Cristo. No nos mires a nosotros, no nos mires a nosotros. La Biblia dice que Dios te manda a ti a compartir toda cosa buena con el barro. A ti te manda a compartir toda cosa buena con el barro. Pero no nos veas a nosotros. Mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo. Aleluya. Quiere que cantemos ese corito. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Aleluya. Poderle tocar, dice. Decirle le amo. Porque es a Cristo, hermano, es a Cristo. Juan el Bautista le dijo a los discípulos: he ahí el Cordero de Dios. He ahí Cristo, he ahí el Cordero de Dios. Hermano, Cristo, Cristo, Cristo. No vea a nuestro pastor general, hermano Manfred. No vea, hermano Alex. No, vea a Cristo, vea a Cristo. Vea la palabra, vea la palabra. A la palabra que predican ellos. Y así, no vea, hermano Edgarito, no vea a Moisés, no vea a Mento. Vea la palabra, vea la palabra, vea la palabra. En el nombre de Jesús, dígale a Dios que trabaje en usted la necesidad suya de Dios. Dile, trabaja esa necesidad. Llévame al clímax de mi necesidad de ti. Llévame al clímax de mi necesidad de ti. Porque cuando me lleves a ese clímax de mi necesidad de ti, entonces lo amargo, hasta lo amargo será dulce para mí. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Cantémosle a Él. Cantémosle a Él. Aleluya. Digámoselo a Él. Abre mis ojos. Pero se da cuenta que se los tiene que abrir. Quiero ver a Cristo. Se los tiene que abrir. Le tiene que abrir los ojos. Abre mis ojos. Quiero ver a Cristo. Vamos a decirle una vez más. Oiga mis palabras. Abre mis ojos. Pero abre mis ojos. Quiero ver a Cristo. Poderle tocar. Poderle tocar. Y decirle que le amo. Decirle le amo. Abre mi oído para oír a Cristo más que el pastor. Abre mi oído. Ayúdame a oírte. Ayúdame a oír. ¡Qué retos, qué retos, qué retos! Abre mis ojos. Abre mis ojos. Quiero ver a Cristo. Quiero ver a Cristo. Dígale el nombre de mi oído.
tus manos. Levanta tus manos. Qué precioso coro, ¿verdad? Abre mis ojos. Porque mientras no me los abras, yo veré más al barro que el tesoro que es Cristo. Pero una vez me abro los ojos, yo veré más al tesoro que es Cristo que al barro. Pero dice este coro, pero también abre mi oído. Porque mientras tú no abras mi oído, oiré yo más al barro que a Cristo. Pero una vez me abren los oídos, yo oiré más a Cristo que al barro. Eso quiere decir, yo oiré más de Cristo que del barro. En el nombre de Jesús, yo te bendigo esta noche. Bendigo tu espíritu, tu alma, aún tu cuerpo. Que Jehová te bendiga, como decían los sacerdotes. Que Jehová te bendiga y que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y te dé paz. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yo te bendigo. Yo te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre. Yo te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre. Tienes pastor, se llama Cristo. No seas una oveja sin pastor. No seas como una oveja que no tiene pastor. Acepta el pastoreo de Cristo. Él es tu pastor, pero yo también soy tu pastor. Y levanto mi mano derecha y te bendigo. Te bendigo, le pido a Dios que te dé paz. Le pido a Dios que te dé gozo. Le pido a Dios que te dé belleza en vez de ceniza. Le pido a Dios que te dé gozo en vez de luto. Le pido a Dios que te dé manto de alegría en vez de espíritu abatido, para que seas árbol de justicia, plantío de Jehová, para gloria de su nombre. En el nombre de Jesús te bendigo esta noche. Te bendigo esta noche. Bendigo tu casa, bendigo tu hogar, bendigo tus hijos, bendigo tu trabajo, bendigo lo que han emprendido tus manos. Si así lo desea Dios, bendigo. En el nombre de Jesús, eres bendito de parte de Jehová. Y tienes que saber que lo que Jehová ha bendecido, no hay agorero que lo pueda maldecir. Lo que Jehová ha bendecido, no hay nada que lo pueda maldecir. En el nombre de Jesús, di soy bendito, di soy bendito, di soy bendito, porque Él me ha bendecido. Dile soy bendito, porque Él me ha bendecido. Soy salvo, porque Él me ha hecho salvo. Y soy libre, porque Él me ha hecho libre. Aleluya. Y soy de su propiedad. Soy de su propiedad. Soy de su propiedad. Tengo precio de sangre de cordero sin mancha. En el nombre de Jesús. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Recibe, pueblo. Recibe fuerzas. Recibe presencia de Dios. Recibe unción de Dios. Recibe gracia de Dios. Recibe misericordia. Recibe benignidad. Recibe bondad de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Recibe fuerzas. Porque las fuerzas han alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Rejuvenécete. Rejuvenécete esta noche. Renueva tu mente. Renueva tu mente. Renuncia a todo pensamiento negativo. Renuncia a todo pensamiento malévolo. Renuncia a todo pensamiento terrenal. A todo pensamiento carnal. Renuncia a toda negatividad. En el nombre de Jesús. Porque eres un pueblo bendecido por Dios. Eres un pueblo al que Él le ha enviado su palabra. Y eso te tiene que
Jesús. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad, con tu mano de poder. Acá en este lugar y aún a los nuestros que están en nuestros países. Todo cáncer, todo tumor. En el nombre de Jesús. Todo cáncer, todo tumor. Todo sistema nervioso descontrolado. En el nombre de Jesús. Todo órgano, todo riñón, todo pulmón, todo corazón desfalleciente. Con tu mano de poder. Con tu mano de poder. Respalda tu palabra. Da testimonio de tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Restaura las almas. Restaura los corazones. Saca los corazones de las prisiones. Saca los corazones aprisionados. Liberta cautivos esta noche. Liberta cautivos esta noche. Liberta cautivos esta noche. Se libre. Se libre. Se libre. Porque Él te hace libre. Él quiere un pueblo libre. Él quiere un pueblo libre. Él quiere un pueblo libre. Para adorarle. Para bendecirle. Para adorarle. Para que le haga culto. Si vas a ser libre, no seas libre para pecar. Si vas a ser libre, sé libre para adorarle y para bendecirle. En el nombre de Jesús. Ya no pequemos más. Ya no pequemos más. En el nombre de Jesús. Él te bendice, te bendice. Él te bendice. Solo abre tu corazón. Solo abre tu corazón. Solo abre tu corazón. Regálale estos minutitos a Dios. Regálale estos minutitos a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí. No se preocupe que aún si tenemos que hacer tarde el culto mañana, lo podemos hacer. No se preocupe, solamente regálele unos minutitos. Hermano, si tú quieres ser libre, tú puedes ser libre. Si tú quieres ser libre, puedes ser libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.